sus Biblias. Yo le invito a que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Nos ponemos en pie, mis hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia, váyase al libro de Lucas, San Lucas capítulo 6. Vamos a dar lectura ahí al versículo 38. Antes vamos a orar para que la unción del Señor sea sobre todos nosotros y en todo momento. Pues te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por el momento que tú nos has regalado. Gracias por cada cosa que haces llegar a nuestra vida, Padre, porque cada cosa muestra tu bondad y tu misericordia sobre nosotros. Ahora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos para que todo lo que nos haces llegar sea para el uso que necesitamos, Padre, y podamos emplearlo en el momento oportuno. Gracias por este día que nos das en Cristo Jesús. Nos permites congregarnos y poder llevar la bendición de esta palabra al corazón de este pueblo que tú has traído delante de nosotros. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de Lucas capítulo 6, su versículo 38 nos dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Oh sí, Señor, gracias. Gracias porque tú quieres mostrarnos tu bondad, Padre. Quieres mostrarnos la manera como tú añades a nuestra vida cada cosa que llega a nosotros, Señor. Cada cosa, aunque en momentos representen dolor, luto, llanto, así también representa gozo, benignidad, bondad, fortaleza, Señor. Ahora permítenos poder llevar esta palabra tuya a este pueblo que tú nos has puesto por delante, y que esta palabra pueda cambiar nuestro pensamiento, pueda cambiar nuestra forma de ejecución, de hacer las cosas, y pueda hacernos cada día más acepto a ti. Pues a ti hemos orado. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. Hemos leído una palabra maravillosa conforme al apóstol Lucas, y yo le he titulado, hermano, la añadidura de Dios. Diga amén, hermanos. Y si se dan cuenta, quiero que usted pueda ver cómo las cosas van siendo añadidas cada vez. Y un ejemplo es, yo empecé el sermón a propósito sin el saco. Yo sé que alguna hermana: pastor, el saco, pastor, mire, que no se ha puesto el saco. Yo sé que no me lo he puesto porque es parte del sermón. Esto representa una añadidura que Dios nos bendice a nosotros. En el caso de el papel que desarrollamos, poder estar siempre elegante ante ustedes, hermanos, hermanas. ¿Cuántos dicen amén? Y también usted, cada vez que se ha ido a la casa, se arregla, se baña, se pinta. Las hermanas usan un poquito más de atuendo que nosotros, pero se arregla bien para el Señor. Voy a ponerme el saco, permítanme. Ahí está. Otra cosa es, si se dieron cuenta, tampoco me puse los lentes. ¿Por qué? Esto también es una añadidura. Yo quiero que usted pueda entender lo que significa añadidura. La palabra viene de añadir. Es que sumar algo sobre lo que usted no tenía o sobre lo que usted tiene. Entonces, cuando hablamos de la añadidura de Dios, yo le traigo otro ejemplo aquí. Le tengo este pedestal y la palabra añadidura nos está enseñando lo que voy a añadirle, ¿ve? Vaya, eso es lo que hace el Señor. Todavía nos enseña algo maravilloso. Si lo queremos subir un poco más, aquí no es. Aquí hay que aportarlo y se puede subir todo lo que uno quiera. Hermanos, estamos aprendiendo algo. ¿Cuántos dicen amén? Y algo maravilloso es
quiero que nos demos cuenta una situación hermosa. Váyase al libro de Mateo, busque Mateo 6:27. Si lo tiene, me da un amén. 6:27, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Dice: ¿y quién exactamente de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermanos, yo me veo alto o no, pero quiero ser más alto. ¿Qué le parece? Hermanos, no, me sentí como que llegué al tercer cielo, hermano. Miren, por más que yo me afane y haga esto, el día de mañana o dentro de un rato me tengo que bajar a la realidad de lo que es. ¿Quién puede añadirse un codo? ¿Y saben qué significa? La palabra de un codo era una medición en el Antiguo Testamento, en el cual se medía desde el codo hasta los dedos. Según algunos manifiestan que andaba más o menos entre unos 45 centímetros a 50 centímetros. Imagínense añadirse una estatura así. Y la Biblia es clara porque dice: ¿quién podrá? Y les digo algo, he visto reportajes de personas porque han sido muy pequeñas, le han hecho injerto de huesos aquí de unos 10 centímetros. Primero le trabajan una pierna, cuando ya la fortalecen, que le crece, se le pega y todo, le trabajan la otra. Van pasando 3, 4, 5 años en ese proceso. Pero es algo que podía ser inestable. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a aceptar cómo nos tiene Dios. Diga amén, hermanos. Miren, no todos somos iguales. No nos parecemos en nada. Pero así nos tiene Dios. Nuestro cuerpo difiere el uno del otro. Nuestro organismo difiere el uno del otro. Si nos damos cuenta cuando hablamos de la añadidura de Dios, vemos cómo Dios, viendo que el hombre estaba solo, toma de su costilla y añade una pareja para él. Y quiero que podamos nosotros reflexionar en situaciones de la vida que viene a cada uno de nosotros. Como cuando nosotros tenemos hambre, el Señor añade, ¿qué cosa? El alimento para que podamos nutrirnos y fortalecernos. Y estas palabras que hemos podido leer en el versículo 38 de Lucas 6, que nos dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. ¿Con qué empieza la palabra? Dar. Y hermanos, las que han sido madres han observado que sus hijos desde pequeño, usted le da algo y él lo hace propio de él. No se lo quiere dar a nadie, es mío. Usted le da algo, va a tomar, repartir, no le da a nadie. Es con lo que nosotros hemos nacido, hemos crecido, y es algo en el cual todos y cada uno de los padres intervienen para que el niño vaya aprendiendo. ¿Qué es lo que tiene que ir aprendiendo? A dar. ¿Por qué? Porque ahora él lo podrá tener, pero va a llegar el momento en que el otro lo tiene y él va a querer. ¿Y sabe qué sucede? Por eso a veces se pelean. ¿Por qué? Porque llega un niño que no da, pero él quiere el otro que le dé, y el otro, como no le dio, tampoco te voy a dar. Pero hay un niño que da, y llega el que tiene, que le dieron, ahora tiene, y el que le dio le pide y no le quiere dar, y el otro le da, entonces lo golpea, lo mata. No sé si me están entendiendo. Quiero que podamos ver este contexto desde su raíz, lo que significa dar. Dar significa aprender. Diga aprender, hermanos. A desprenderse. ¿Qué hizo Dios? Para que el hombre tuviera, desprendió una costilla y formó
a la mujer. ¿Qué hizo? Desprendió algo para darle. Y es lo mismo que ocurre con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. El libro de Malaquías nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Qué significa traer? Dar. ¿Qué significa hay alimento? Provisión. ¿En qué lugar? En la casa. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una promesa para todo el que logra eso. ¿Y cuál es la promesa? ¿Qué es lo que sigue más adelante? Si no, os abriré las ventanas de los cielos. ¿Y qué sucederá? Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermano, ¿cuánto le gustan las bendiciones? Entonces, tenemos que aprender, hermano, a dar. Tenemos que aprender. Yo sé lo difícil que es a veces desprenderse de algo. Algunos le manifiestan es que tiene un valor sentimental. Yo no sabía que el sentimiento era un valor pero así lo pone la gente. Tiene un valor sentimental. Ay, que me lo dio mi no sé quién, que no sé qué, de cuando nació, que no sé qué. Hermanos, y yo le entiendo, pero si hay una necesidad y eso puede ser una bendición, ¿qué tendríamos que hacer? Dar, hermanos. La Biblia nos expresa algo maravilloso. Estoy hablando como chino, nos expresa y nos dice claramente la importancia de poder dar, porque dice: dad y se os dará. Pero hay quienes tenemos el complejo del lagarto. Estamos con el hocico abierto y todo lo que cae eso lo cerramos y tragamos y no queremos sacar nada. No. Tenemos que ir aprendiendo. ¿Cómo lo podemos aprender? ¿Quién me puede dar una idea? ¿Cómo podemos aprender a dar? Dando. ¿Cuánto? Hermano, de lo que tienen, de lo que tenemos. Pero ¿sabe qué? Se aprende a dar dando de lo que se tiene, aunque sea un poquito primero, hermano. Yo no le digo de todo, porque entonces nunca va a querer dar. Pero si usted aprende, por eso el Señor nos pone esa mínima parte, esa parte tan pequeña, que demos esa parte. Un día estaba hablando yo con unos trabajadores ahí en el colegio de mantenimiento y se me quedan: ay, profe, qué grandes son sus zapatos. Y los míos, mire que tan chiquitos. Y si yo le regalo esto, le va a durar más que los suyos. ¿Y cómo va a creer, profe, si ni me quedan? ¿Cómo no? Meta los 2 pies en uno y ande caminando así. Va a gastar uno en 1 año y el otro le duró 2 años. Se mueren de la risa. El otro le digo: no, hombre, y a usted le quedaría todavía mejor. Solo agarre papel y métalo y mire los payasos cómo andan. Ay, que me está diciendo payaso, profe. No, te estoy enseñando a salir adelante. ¿Saben por qué? Yo aprendí un principio muy importante de mi padre. Me decía, cuando íbamos a comprar zapatos, él compraba unos zapatos si le gustaban y no había de su talla, aunque era más grande, lo compraba. Yo decía: hey, primi, ¿por qué comprar? No, hombre, si más zapatos por menos dinero, me decía. Si cuesta lo mismo que el chiquito que iba a comprar. Y yo, ¿qué? Y sabe que no me va a creer. El Señor le metía papel periódico. Y así andaba él el zapato encantado. Como era alto, casi nunca se le notaba que eran muy grandes los zapatos. Y una vez estaba en la parada de bus esperando. Y el bus, la llanta del bus estaba encima de su pie. Y la señora: mire, señor. Pero como los dedos estaban más atrás, no le molestaba. Hermanos, aprendamos. Sabe que dar es una escuela. Y esa escuela la aprendemos en la vida. Esa escuela nos la enseñan como principio en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque la palabra cuando dice: dad y se os dará, hay un propósito por qué damos. Y hermanos, siempre lo he dicho: ¿cómo voy a dar si yo no tengo? Y Dios sabe, si no tengo, ¿cómo voy a dar? Entonces, ¿qué hace Dios? Me da para que yo pueda dar.
No sé si me están entendiendo, hermano. Por eso, cuando sus hijos e hijas quieren algo y usted no lo tiene, ay, no le diga, no lo tengo, diga, Dios proveerá. Miren, no vamos a pasar toda la vida así. Pero esta palabra me está dando clave, dad. ¿Qué significa? Que yo quiero que se abran esas ventanas del Señor. ¿Por qué? Porque su promesa está en lo que nosotros damos, no está en lo que recibimos. Miren, ¿por qué? Porque el que nos va a bendecir es Jesucristo, hermano. El que nos va a proveer es Jesucristo, hermano. El que nos va a dar es el Hijo de Dios. El que nos va a sacar adelante es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el que nos va a suplir todas nuestras necesidades. Es el que va a derramar sobre nosotros. ¿Y saben qué significa la palabra derramar? Porque la Biblia dice, derramaré sobre vosotros. Hermanos, ¿alguien alguna vez ha comprado un frasco de perfume nuevecito y ya para echárselo se le cae? ¡Ay! ¿Ah? ¿Y cómo queda usted? Triste, llorando, queriendo ahorcar a la señora, queriendo reventar lo que no tiene. Hermano, pero no nota algo que sucede en la casa. Queda perfumado por 2-3 años. No se da cuenta. No se desperdicia, hermano. Y si miramos nosotros la bendición de lo que Cristo estaba mostrándole a Judas cuando aquella María Magdalena y ellos estuvieron derramando ese perfume de alabastro sobre sus pies. Hermanos, ¿sabe qué contexto es eso? Que le estaban dando en vida lo que tenían, no como muchos de nosotros queremos darle al muerto lo que no tenemos. ¿No se han dado cuenta la gente cuando llegan con las grandes flores? ¡Ay, aleluya! Ahí está el tipo que ni puede voltear ni parpadea, pues. Pero ellas en vida le echaron al Señor lo más caro que tenían. Le dieron. Cree que Él no le iba a bendecir a ellas también. Y hermanos, estamos viendo ese contexto, dad y se os dará. Y hoy la palabra dice, porque hay 4 conceptos muy importantes. Medida buena. ¿Qué sería una medida buena, hermanos? Se lo voy a explicar porque habla de 4 conceptos maravillosos, que es medida buena, apretada, rebosada, remecida y rebosando. Y eso es cuando nosotros compramos. No sé si se han dado cuenta que hay lugares que compran y no le dan el peso exacto. Y la palabra de Dios cuando dice medida buena significa que usted va satisfecho con lo que le han dado. Miren, dad y se os dará. Medida buena, hermano. Vengo yo con todo mi corazón, saco y echo lo que le traigo al Señor. Él va a ver. Él y yo sabemos que si yo estoy en lo correcto o no. Usted no lo sabe. Pero Él es el que me va a hacer que esa medida sea buena, conforme a lo que yo recibí. Esos son los diezmos. Medida buena. Mas la palabra dice, en ese contexto, apretada. Cuando se compra granos, arroz, frijoles, azúcar o cosas así, se va a dar cuenta, no sé si usted ha hecho alguna vez ese experimento en su casa, tiene su tarro que le caben 4,5 libras de azúcar. Y usted, la bolsa que compró tiene 5. Y usted le echa, ¿y qué hace para que le entre lo demás? La empieza a golpear. ¡Ja! ¿Me está entendiendo? Hermanos, usted empieza a golpearla. Aquí dice, en el contexto, apretada. No vamos a ir muy lejos. Hermanas, disculpen que la tome de ejemplo. ¿Cómo son los pantalones que están vendiendo hoy? ¿Cómo se llaman esos pantalones? Estrés.
Algunos le dice leggings. Y hermana, en verdad yo no sé cómo usted hace, pero me gusta porque usted hace magia. Y se mete en ese pantalón, hermano. Yo me quedo sorprendido. Porque acomodé el lugar, la hermana no sé cómo le hace. Ay, espérate un poquitito más, un poquitito más. Uy, ya casi. Vení, ayúdame. Aquí, párame. Y empieza a saltar la hermana. Cuando termina, ay, hoy sí. Mira, ¿y cómo se me ve? Le quedó toda apretada, pero ella está feliz de la vida, hermano. Casi ni le circula la sangre porque ahí va caminando como que es robot, pero ahí está contenta todo el día. Hermanos, eso es lo que la palabra nos está enseñando. ¿Por qué? Porque empieza claramente medida buena, apretada. Es lo que nosotros hacemos para que quepa un poco más todavía adentro de lo que queremos meterle. Más dice más adelante en el contexto, remecida, la grande zamaqueada que le damos. No, que va a entrar, un poquito falta. Uy, lo logramos, hermanos. Y más adelante nos dice esa palabra remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Y la palabra regazo es prácticamente el espacio que hay cuando las personas se sientan. Aquí hay un espacio entre, y aquí antes los mantos lo utilizaban también para cargar cosas, lo llenaban de cosas. Digamos que me echaban aquí en el manto, recogían el manto y aquí ya iban con las cosas. Eso es regazo, donde podían llevar un poco más cosas. Entonces, cuando esta palabra nos muestra esto, nos da una enseñanza. ¿Por qué? Si en la iglesia estuvieran regalando, digamos, frijol, vaya, traigan el envase que quieran y llévanse el frijol que quieran. Hermano, usted se sorprendería cómo hacen la gente. ¿Ya vieron la Pizza Hut? Antes, cuando empezó la Pizza Hut en El Salvador, daban unos platos que eran como una bandeja de esas, como que eran tumbillas para que echaran la ensalada a la gente. Y la gente echaba una de ensalada. Hoy le dan un platito chiquito. Miren, hermano, el plato yo creo que es como de este tamaño, pero la ensalada parece la Torre Petrona, hermano, porque es, no sé qué le hacen una plasta aquí, le ponen esto, lo otro, después le ponen quesillo del otro lado. Miren, y van subiendo, increíble. Eso, lo que la palabra de Dios nos está enseñando, cómo nos las ingeniamos. Pero ¿por qué para dar no tenemos esa misma ingeniosis? ¿Por qué no tenemos ese corazón? Siempre tenemos un poquito de cautela. No le voy a dar tanto, hoy le voy a dar este poco. Hermano, así también nos va a dar el Señor. Cuando nosotros entendemos claramente lo que esta palabra dice, rebosando darán en vuestros regazos, significa que no va a caber lo que te van a echar ahí, hombre. Significa que por más grande que seas, va a rebalsar. ¿Vieron cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto? La gente recogía su alimento diario. Algunos recogían mucho y otros poco, pero tenían que comérselo todo. Y el que recogía mucho se satisfacía, y el que recogía poco también. Eso se llama medida buena. ¿Saben por qué? Porque Dios no está viendo lo que tú das, Él está viendo lo que tú tienes en tu corazón, hermano. Y ahí es donde vienen todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todas las cosas que vienen a nuestra vida. Mas dice su palabra en el contexto: porque con la misma medida con que medís,
¿Alguien me podría decir qué entiende con eso? Con la misma medida con que medís. Así como trato me van a tratar. ¿Oí que alguien dijo algo por ahí? ¿Sí? ¿Cómo? Con la... ok. Y esto se lo pongo en el lenguaje de nosotros. Vengo yo, ahí está el barril con el arroz. Vengo yo y saco y lo mido bien hasta ahí. Eso me lo llevo y eso es. Esa misma medida es la que me da el Señor. ¿Y saben qué? El Señor siempre nos quiere dar una cuarta más. Pero ¿por qué nos va a dar con la misma medida con que medimos? Por la dureza de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho en el gozo del Señor. No lo hemos hecho con la alegría que deberíamos de tener. Recuerdo yo que estuve viendo un video de una iglesia en el tiempo que iban a dar la ofrenda, ponían la música y la gente empezaban a bailar y iban con su ofrenda contentos y tiraban su ofrenda y otro tiraba, la tiraba y la agarraba aquí y la tiraba. Miremos mucho de nuestra iglesia. A la hora de la ofrenda la gente hasta bravo estamos. ¿Y por qué recogen? Hermanos, pero yo no juzgo eso. El que juzga se llama Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Porque su palabra me está enseñando que con la misma medida con que yo mido, me van a medir. Y eso es para que lo podamos entender. Váyase a Mateo 7:27. 7:2, perdón. 7:2. Yo estaba en 6:27, 7:2, un poquito adelante. Dice la palabra de Dios: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Hermanos, esto es y se llama justicia. Te van a medir con esa misma medida. Y es por eso que tenemos nosotros que aprender aquí en el templo, en la casa de Dios, en el tabernáculo, cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar, cómo debemos de dar, hermanos. Muchos no entendemos la realidad, que la clave está en dar, porque cuando tú das, pones a Dios en problema. Aunque Él nunca está en problema. El que estamos en problema somos nosotros. Cuando digo lo pones en problema, Él sabe de qué cosa tenéis necesidad y os provee, hermanos. Entonces, el Señor está viendo. Yo digo, hey, aquí le doy esto al Señor. Ahí que deje que critique el que quiera a su lado, en su casa. Usted, si se siente bien con lo que está haciendo por Dios, Dios va a hacer mucho más por usted, hermanos. Y así es. Y si vemos cómo esta palabra de Dios se está manifestando, porque con el juicio con que juzgáis. ¿No se han dado cuenta que hay gente muy críticas de los diezmos, de las ofrendas y todo eso en la iglesia? Hermanos, si no fueran por diezmos y ofrendas, sería muy duro para la iglesia subsistir. ¿Y sabe qué? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando Él designó al pueblo levita que vivieran del resto de las 11 tribus, ellos tenían que dar. ¿Para qué? Porque este era el pueblo sacerdotal, el pueblo que llevaba todos los instrumentos, todo el arca del pacto, el tabernáculo, todo lo llevaban. ¿Y de dónde lo iban a hacer si no tuvieran cómo? Pues, y es algo que muchas personas critican. Algunos hasta se enojan. ¿Y por qué le das? Hermanos, aprendí algo muy importante que la palabra de Dios nos enseña. De aquel hombre que llamaba a los obreros y los llamaba a diferentes horas. Y cuando terminó el jornal, le dio $100 al que llegó primero.
Al que llegó segundo le dio $100. Al que llegó de último también le dio $100. El que llegó primero trabajó 8 horas. El que llegó último trabajó 1 hora. Y se quedó viendo. Y es todo lo que te quiero decir. Porque con el juicio con que juzgáis, el que llegó primero se quedó viendo. Y le reclama. Mira, ¿y por qué a él le da lo mismo que yo si yo trabajé todo el día y él solo 1 hora? Hermanos, en los diezmos y las ofrendas todos damos diferente, pero a todos nos bendice Dios. Diga amén. A todos nos bendice el Señor. Entonces eso significa que no debemos de juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque le dice el dueño de la finca que no me es lícito a mí hacer con lo mío lo que yo quiero. No sé si están entendiendo lo que el Señor nos está, el mensaje que nos está mandando el Señor. ¿Saben por qué? Porque Él les va a dar al que Él quiera cuanto quiera, hermanos. Él no va a mirar que porque tú viniste o porque tú le diste más, porque tú le diste menos. Pero sí hizo una enseñanza que marcó la vida de los discípulos. ¿Quién de todos ellos dio más? ¿Por qué? Porque a veces estamos viendo lo físico y no estamos viendo lo espiritual. Aquella mujer que dio todo lo que tenía, hermanos. Yo no sé cuánto hemos llegado al templo y damos. Yo no lo he hecho. Ay Dios, digo yo me voy a quedar en la calle. Eso es fe, hermano. Dar todo lo que usted tiene. Y se lo voy a simplificar. A veces usted posiblemente había venido con lo del bus. Me voy a ir caminando y le voy a dar al Señor. ¿Sabe qué sucedió eso una vez? Había un hermano con su esposa que venían y era tiempo de Navidad y venían caminando a la iglesia y llegó el momento de la ofrenda y todo y se quedan viendo uno de los dos. Mira, démosle lo que le pedimos rey al pastor que nos lleve a la casa. Pero dicen, no, vamos a guardar, y guardaron solo los del bus y dieron todo lo demás. Hermanos, dice el hermano que cuando iba por ahí por la esquina para agarrar el bus, no esa esquina de allá, sino la de aquí cerca, cruzando la calle esta, se encuentra un rollo de billete. Dice que hasta volteó a ver, miraba para ver si, y él lo recogió con su esposa. No sé cuántos dólares era. No sé si me está entendiendo. ¿Por qué? Dios mira aquí. Dios no está viendo lo que tú tienes aquí. Tú miras lo que tienes aquí para bendecir allí. Dios mira lo que tú tienes aquí para bendecir tu vida. Y esa es la diferencia. Y cuando esa palabra nos manifiesta eso, váyase a Marcos 4:24. Busque Marcos 4:24. Amén. Dice la palabra de Dios. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Hermano, si nosotros estamos poniendo atención a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos está guiando aún en lo que oímos. ¿Por qué? Porque a veces hablamos lo que no es, a veces decimos lo que no es, a veces entendemos lo que no es. Pero esta palabra es clara. Mirad lo que oís. Porque hay gente que pasan su día escuchando cosas que no edifican. Y se los digo claramente. Gente que a veces desconocen incluso lo que es el amor de Dios, lo que significa su palabra, la edificante que es la palabra de Dios a nuestra vida. Aún lo que oís. Gente que incluso ven difícil, ay, que voy a ir a hacer yo el domingo a la iglesia, ay, el domingo voy a la playa, yo voy a jugar golf, yo voy a esto, voy a lo otro. Hermano, llegará el momento. A todo chompipe le llega, ¿qué día? Su 24. Y si es gringo, le llega su Thanksgiving.
Así que no crea que yo soy de allá, también le llega. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir entendiendo lo que esta palabra nos está enseñando. Y cuando esta palabra se manifiesta en ese contexto, nos muestra claramente cómo el Señor nos añade en todas las cosas que hacemos. Hermanas, ¿cuántas cocinan, hermana? Amén, amén. Y verdad que usted sabe qué hacer si la sopa se le está secando mucho. ¿Qué hace? Vaya. Y si siente que el sabor lo quiere mejorar, ¿qué le hace? Ajá, le echan, eso se llama añadir. Le añaden agua si se está secando, le añaden sal si no tiene mucho el sabor, o le añaden un consomé. Y así, eso, lo que quiero que usted se dé cuenta, que aún en nuestra enfermedad, el Señor nos añade la sanidad, hermanos. Aún en nuestra tristeza, el Señor nos añade ese gozo que necesitamos cada día, hermanos. ¿Por qué? Porque Él está en todo y para todos. Está viendo de qué manera nos puede ayudar a salir adelante. Está viendo de qué manera cada vez nos va añadiendo algo. Y no se han dado cuenta. ¿Cuándo empezamos a entender la importancia de estar en la casa de Dios? Cuando el Señor nos ha añadido los años. Miren la mayoría de iglesias. Y lo digo otra vez, los jóvenes ahí andan en su vacil. Y los que vienen es porque los padres los siguen guiando, los siguen educando. Pero todo viene por añadidura. Hermanos, hay muchas cosas que queremos. Díganme, hermanos. Yo les digo, en toda la confianza del Señor, en su momento se los va a añadir. Así como usted lo está oyendo, le va a proveer cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos se han cambiado de casa o tienen una casa y le añadieron otro cuarto, le añadieron otro baño, le añadieron otro piso. No sé si me están entendiendo. Igual como cuando usted va a comer y ve a su mamá, no hombre, le voy a añadir otro poco de arroz. Mira, niña, te voy a echar un poco más de arroz. Todo eso son cosas que ocurren en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor constantemente, todos los días de nuestra vida, está añadiendo tanto el gozo como el amor, la paz, la benignidad, la sanidad, la guía que nos da a través de su Santo Espíritu. En todos los días de su vida ha tenido alguien cuidando de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso y es el que nos ha sacado adelante en todo momento y el que nos ha guiado en toda oportunidad. Él es el Dios que añade algo maravilloso a nuestras vidas. ¿Sabe qué es? La vida eterna. ¿Por qué? Porque tenemos esta vida y tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida en Cristo Jesús, el Señor nos da como premio tener una vida añadida cuando Cristo venga por su iglesia o cuando nosotros hayamos partido. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso significa que el gozo del Señor ha venido una vez más a la tierra, porque la añadidura de su amado Hijo Jesucristo es el que nos ha sacado adelante. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Te damos gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que sigas bendiciendo tu palabra, Señor. Multiplícala grandemente y ayúdanos en todo momento a poder seguir viendo cómo tú obras en nosotros. Gracias por esta palabra
Amén y amén. Ahora le invito, hermano, que pueda abrir su corazón y recibir a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Que Dios es grande y maravilloso y quiere bendecirte. También le invito a usted, hermano, que nos acompaña, que podamos cantar esta preciosa alabanza en la gloria del Señor. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Pues gracias sean a ti, Padre. Tú eres ese Dios, tú quien nos has ayudado, quien nos has guiado hoy a través de tu palabra, nos has bendecido de una manera excepcional, Padre. Sigue multiplicando nuestras fuerzas, así como sanando a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están en padecimiento de enfermedad, Señor, o de dolencia, Padre. Quítasela grandemente. Cúbrenos con tu poderoso manto en todo momento, Señor, dándonos esa seguridad y esa certeza que siempre estamos a tus lados, protegidos. Gracias por ese manto que manifiestas sobre nuestras vidas en todo momento y en todo lugar en que tú siempre has estado con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te pedimos, Señor, por la iglesia, por nuestros hermanos, por su familia, por su trabajo, por su vida, por su salud, por sus enfermedades, Padre. Te pedimos por el amor que debe de reinar en cada hogar. Gracias porque eres tú el que todos los días nos enseña ese camino glorioso y maravilloso. Y esto es por medio de tu amado Jesucristo. Amén. Lo ponemos en pie.